versículo número 5, del 5 al 7. No leemos más porque yo creo que vamos a necesitar esos segundos al final. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que saque lo nuevo de lo viejo para nuestra vida. Amén. Padre bueno y amado, gracias te damos en esta noche por el hermoso privilegio que tú nos concedes de reunirnos para adorarte. Somos privilegiados al poder presentar nuestras peticiones delante de ti y también al abrir la bendita Escritura, Señor. Háblanos de tal manera, enséñanos de tal manera que nosotros podamos en esta noche ser bendecidos por medio de tu palabra y que esa nueva simiente pueda seguir creciendo y llegar a formar para lo que fuimos alcanzados. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Agradezco al Señor que me enseña por medio de su palabra a que en que no estoy equivocado en mi insistencia, en mi deseo, primeramente, también en mi insistencia, en la importancia, el valor que debemos de darle a las Escrituras, a la palabra. Es tremendo eso. Me recuerdo hace algunos años, hace muchos años, quizás hace más de 20 años mínimo, compartí sobre el amor por la palabra. La primera vez que lo compartí, de seguro fue aproximadamente allá por el año 90 o 91, y posteriormente lo vine a hacer como por el 93 aquí en la congregación Judá, y era el amor por la palabra. Y basado en un sentir, su origen, David, un hombre que la Escritura demuestra que era un hombre que amaba la palabra. Y este debe ser el sentir de los creyentes. ¿Por qué? Porque realmente esta es la base de todo. Es la base de todo. Y esta noche voy a tratar de compartir algunas cosas sencillas, difíciles de entender por nuestra falta de conocimiento, no porque sean difíciles, sino porque no leemos, y esto significa que no conocemos, y esto significa que no entendemos porque no leemos. Entonces, lamentablemente, perdemos mucha bendición por no conocer las Escrituras. Quisiera mencionarle una infinidad de citas bíblicas donde se le da la importancia a la palabra. El Señor lo dejó muy claro aquí, no para aquel que lee por leer, no para aquel que no quiere aprender o conocer la palabra, ese no lo ve. Ese se va por la enseñanza tradicional, ese se va por la mala interpretación, ese se va por aquellos que no respetan las reglas de interpretación bíblica, que es la misma palabra, nos enseña cómo respetar. Y
llegamos a la conclusión que se dio en el pueblo de Israel y se repite, se repetirá o se está repitiendo en la iglesia. Esto es, hoy nosotros, esto de seguro se dio en la iglesia antes de nosotros y se va a dar en la iglesia que sigue después de esta generación, después de nosotros, que podría ser en el caso de nuestros niños, que van a ser, que son y serán la iglesia del futuro, son la del presente y la del futuro. Y llegará también a cumplirse esto que es que perecemos por falta de conocimiento. Si no, lamentablemente, algunos somos personas que nos congregamos, pero somos oidores olvidadizos. Y eso significa de que no estuvimos con la debida atención, con el debido esmero, con el deseo de conocer las Escrituras. Al conocer las Escrituras conozco a Dios y me conozco a mí mismo y conozco a mi prójimo. Y no solo eso, sino que también conozco ese mundo espiritual, especialmente el que me quiere destruir. Entonces perecemos por falta de conocimiento y esto es bien amplio lo que estoy diciendo. Esta noche quiero compartir algunas cosas que son sencillas. Le repito, si a usted le cuesta comprenderlas es porque seguro usted no es alguien que escudriña, no es alguien que por lo menos lee, no lo es. Entonces, el tema es este: es necesario nacer del agua y del espíritu. Fíjese el tema. Y voy a tratar de no hablar de una doctrina básica. Yo quiero tratar la manera de que encontremos algunas cosas que darán respuesta de seguro a nuestra vida. Yo sé que en 45 minutos, 50 minutos, ni 60 minutos, yo puedo desarrollar este tema, pero vamos a ver cosas que son muy importantes, muy elementales. Me da mucha tristeza la mediocridad en la gran mayoría del pueblo de Dios, cuando me encuentro a personas que en un pasado se fueron de la iglesia y después en un futuro de ese pasado me los encuentro y siempre tengo la bendición de que algunos tienen la confianza de poderme decir: mire, es que yo dejé de congregarme porque sinceramente yo no le entendía. Entonces, no puedo decirle nada, no puedo ser cruel. Está siendo honesta la persona, está siendo sincera, mas sin embargo yo sé el por qué no entendía. Siempre se ha tratado la manera de enseñar con la sencillez. Siempre le he pedido al Señor algo que alguien me dijo y eso me dio a mí paz, porque hubo una persona que me dijo: quiero decirle de que en la Misión Cristiana Judá siempre se ha enseñado, y eso yo no lo sabía, siempre se ha enseñado para 3 niveles: para el que no sabe nada, para el que sabe poco y para aquel que pueda considerarse que sabe bastante. Siempre ha habido una enseñanza para esos 3 niveles. Y yo comencé a pedirle al Señor que siempre que subamos a predicar su palabra, que nos bendiga de esa manera, que podamos dirigirnos a estos 3 niveles de creyentes, para que el que sabe mucho no se vaya buscando otro ministerio, sino que Dios le hable y Dios lo bendiga. Y es por eso de que pienso, creo, considero, reconozco y le doy la gloria al Señor de que nos permite a aquellos que nos atrevemos a subir a este púlpito, nos ha puesto un amor por la palabra. En 1993 compartí el amor por la palabra basado en Simeón, aquel que pudo oír el llanto del niño Jesús cuando fue presentado en el templo. Y ese fue el texto áureo para, no se me ha olvidado, texto áureo para poder enseñar sobre el amor por la palabra. Este hombre amó tanto la palabra
que él sabía que no se iba a morir mientras no se llegara el cumplimiento de aquella promesa que había recibido de parte del Señor. Ahora, nosotros tenemos ese anhelo, tenemos ese amor por la palabra, le hemos creído al Señor. Y quiero decirle algo, que lo voy a compartir dentro de la enseñanza. Es maravilloso saber que Dios ha dejado su palabra para esta bendición. Se lo voy a explicar de esta manera sencilla. El Señor nos creó, el Señor nos salvó, Él nos creó, y lo estoy comparando con la salvación de la iglesia. Él creó los cielos y la tierra. Y es maravilloso de que sin decir lo que pasó, usted posiblemente ya lo sabe, hubo un caos, porque no es eso lo que quiero enseñar. Hubo un caos. Entonces, la creación de Dios se encontraba en un caos. Fíjese que nosotros somos alcanzados por Dios, al igual que esa creación, somos creados en ese nuevo ser. Si no naces de nuevo, el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, esa es la nueva creación. Somos creados, pero esa salvación a nosotros no nos hace instantáneamente perfectos. Somos perfectos, pero no somos perfectos. Somos perfectos en el sentido de que somos salvos, pero no somos perfectos porque tenemos todavía una naturaleza, que es uno de los objetivos de la enseñanza de esta noche. Entonces, la salvación que nos dio, la quiero comparar en un pasado. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, note esto. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y estaba en caos. Mire que, ¿sabe que cuando estamos terminando la alabanza, el Señor me trajo a mi mente eso que le estoy compartiendo, y eso me quebrantó? Porque ¿quién de nosotros puede dar la seguridad de que no estamos o que no estaremos en vacuidad? ¿Quién puede nosotros asegurar que no nos vamos a desordenar? Ahora, note, en ese estado, el Señor siempre se va a mover con su Espíritu. ¿En qué sentido lo estoy diciendo hoy de lo que hemos leído? Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua aquí no es el bautismo. No está hablando literalmente del agua, sino que está hablando de la palabra, que ya lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Está hablando de la palabra. Entonces, el Espíritu estaba. Nosotros tenemos el Espíritu y por eso somos perfectos, porque tenemos el Espíritu. Por eso somos salvos, porque tenemos el Espíritu. Porque hubo restauración en esa tierra que estaba desordenada y vacía, porque estaba el Espíritu. Si no hubiese estado el Espíritu, no hay restauración. Si no hubiese estado el Espíritu, no hay palabra. Sea la luz. Y se hizo la luz. Y por medio de la palabra comenzó a hacer todo, hasta que llegó nuevamente a un estado perfecto. Y en ese estado perfecto entonces pudo poner al hombre. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Espíritu y palabra. Es muy importante. Ahora, fíjese que en el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso no le importaba al Señor. Pero oiga, respondiendo Jesús, y le dijo,
Ay, yo ya lo sabía que a mí Dios me usa. ¿Verdad que no? No le dijo eso. Mire la respuesta tremenda que el Señor le da. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? Fíjese bien, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No estoy hablando de ver o de entrar, no, estoy hablando de nuevo nacimiento. No estoy hablando de entrar o de ver. Estoy hablando de nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo? Esto tiene que ver con la enseñanza. Oiga, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínense qué tremenda es la simiente humana. Mire el razonamiento humano. Mire los alcances humanos. Note el entendimiento humano. Note la inteligencia humana, porque está hablando de un maestro. Podríamos decir, lo mejor en el mundo. Porque ¿habrá algo mejor que la Escritura? ¿Habrá algo mejor que la palabra? Y este hombre era un maestro de la palabra de Dios. ¿Y tú siendo maestro de Israel? Israel era el único pueblo, la única nación en todo el mundo que tenía la revelación de la palabra de Dios. Entonces podemos decir que nadie podía superar a este hombre. Supongamos que él era el mejor de todos, como el caso de Gamaliel. Gracias. Como el caso de Gamaliel. Por eso, para los judíos, un discípulo de Gamaliel, esto es Saulo, y él superó a sus... Imagínense qué tremendo. Entonces, el Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En ese versículo 5 en adelante, vemos como explicación adicional del Señor Jesús a Nicodemo. Es una explicación adicional de que era necesario nacer de nuevo. Oiga, es necesario. ¿Y cómo le hacemos entender esto a un hombre inconverso? Es necesario. Imagínense qué tremendo. Qué difícil es. Ahora, es necesario nacer de agua y del Espíritu. En caso contrario, nunca podría entrar en el reino de Dios. Nunca puedes entrar en el reino de Dios si no naces del agua y naces del Espíritu. Entonces, Nicodemo es un ejemplo de lo difícil que le resulta a los hombres comprender las palabras del Señor Jesús. Cuando nosotros vemos que Nicodemo le dice eso al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vemos que Nicodemo insistía en tomárselo todo en sentido material. Y óigame, y le acabo de aclarar, este era un hombre espiritual. Este era un hombre que conocía la Escritura. Y estamos viendo que él está tomándolo en sentido material. Y note lo que el Señor está mostrando ahí. Está mostrando que aunque él tenga un conocimiento de las Escrituras, no tiene un nuevo nacimiento.
eso no le da un nuevo nacimiento. Solo el agua no te da el nuevo nacimiento. El agua te lleva al nuevo nacimiento. Ya lo va a entender un poco más adelante. Porque de lo contrario no le hubiera dicho, te es necesario nacer de nuevo. No podía comprender cómo un adulto podía o tenía que volver a nacer. Por eso resulta difícil cuando usted quiere hacer un convertido de una persona adulta. Por eso dice el Señor, si no te vuelves como niño, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque al igual que Nicodemo, que no podía entender y no entendió, sino que se convirtió hasta después con el cumplimiento y con la revelación que el Señor le había dado, es que Él viene y después de muerto lo reconoce. Pero era tan adulto que no podía comprender. Por eso se nos vuelve difícil convertir a una persona adulta, porque la persona adulta cree que ya lo sabe todo. Y la persona adulta razona, y la persona adulta se defiende, y la persona adulta se vale de lo que lamentablemente ve en los cristianos. Entonces, es feliz porque tiene armas para defenderse, porque él no puede comprender que le es necesario nacer de nuevo. Aquí vemos que Nicodemo ponderaba la imposibilidad física de que un hombre pudiese entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer. Mire lo que está aquí ilustrando Nicodemo, ilustrando la realidad de que el hombre natural no puede captar o no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él le son locura. Lo dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo número 14. Amén. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Repito, pero el hombre natural, porque algunos todavía siguen buscando, 1 Corintios está antes de 2 Corintios, lo voy a volver a leer, pero el espíritu natural no percibe las cosas. Oiga, pero el hombre natural, ¿que acaso puede un hombre siendo adulto volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Oiga, está ilustrando perfectamente a Nicodemo, al hombre que no puede entender las cosas espirituales, porque éstas solamente se pueden discernir espiritualmente. Amén. Entonces, volvamos a Juan, capítulo 3. Entonces, ¿qué quería decir Jesús? ¿Qué es lo que quería decir Jesús? ¿Agua literalmente? No estaba hablando. Entonces está hablando como la tradición se ha enseñado siempre. Entonces hablaba de bautismo en agua. No, tampoco. No estaba hablando del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Y cuando se menciona y sea bautizado, hay que entender por qué tiene que tocarse eso. Pero no tiene que ver el bautismo en la salvación. Si no, entonces, ¿cómo pudo el Señor Jesús prometerle al hombre de la cruz que ese mismo día estaría con él en el paraíso? Y entonces, ¿qué se haría con aquellos que son condenados a muerte y ya no tienen opción? Porque ese momento van a morir y se arrepienten y creen en el Señor, lo reconocen y aceptan. ¿Cómo hacemos entonces? Entonces la Biblia no habla de que la salvación es por medio del bautismo. El bautismo es una confirmación, es un testimonio público. Es una demostración de mi salvación, o sea, de que yo
creo. Y es una identificación con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero no me sirve para salvarme. Eso queda claro, ¿verdad? Entonces, el bautismo es para los que ya son salvos. Porque, hermanos, van a haber bautismos. Y aparece alguien que es desconocido. Yo me quiero bautizar. Amén. Venga, pase adelante. Sí, dígame. ¿Cuándo aceptó al Señor? No, yo no lo he aceptado. No, no se puede bautizar. Porque no haría nada. Usted lo que necesita es, primero, aceptar al Señor. O sea, ser salvo para poderse bautizar. Amén. Entonces, aquí agua es la palabra de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mira qué lucha tenía para compartir o no esto esta noche. Por el hecho de querer compartir otra porción. ¿Ya lo tiene? Efesios 5:25. Más el 26 que el 25, pero el 25 nos da el contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Oiga, qué tremendo. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué hizo esas dos cosas? Oiga, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento ¿de qué? ¿Por qué? ¿Y cuántos despreciamos ese amor? ¿Y cuántos no comprendemos que la palabra es amor? ¿Por qué? Por la palabra, no, por el efecto de la palabra. Por lo que la palabra hace. Por lo que hacia dónde nos lleva la palabra. Por lo que la palabra hace en nosotros. ¿Se da cuenta que perecemos por falta de conocimiento? ¿Se da cuenta porque debemos de imitar a un David que amó a la palabra? Usted lee el Salmo 119 y subraye todo aquello que dice mandamiento, palabra. Cuando cantamos, cuán dulces son a mi ser tu palabra, está en el Salmo. Y usted puede subrayar las veces que diga palabra ahí, se va a quedar admirado de cómo todo está en la palabra. Y le hablamos de un Simeón, de ese anciano que estaba seguro que no vería muerte. Imagínense qué amor por la palabra. Y aquí dice para santificarla, pero el versículo 25 dice que amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla habiéndola purificado. Oiga, qué importante es entonces la palabra de Dios para nuestra vida, no solamente porque nos equipa para defendernos en el día malo, sino por lo que esa palabra hace en mí. Quitemos la batalla, hermano, no, si eso es, eso no se preocupe, solo quédese en esto, lo que hace es la palabra en mí. Por la palabra separó la expansión de las aguas sobre la expansión de las aguas. Por la palabra las puso aquí, las otras las puso allá, donde las haya puesto. Y no estaba peleando contra el enemigo. Estaba restaurando la tierra. La palabra está restaurando nuestra vida. Por eso es importantísimo comprender la santidad progresiva. Amén. Ahora, 25 y 26, ¿verdad? Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es santificar? Santificar significa poner aparte. Eso significa santificar. Oiga, poner aparte. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento
del agua por la palabra. Posicionalmente, la iglesia está ya santificada. Increíble. Prácticamente está siendo santificada día a día, en el sentido de progresivo. Santificada, ya está santificada. Cuando hablamos de lo que Pablo menciona a la iglesia de Corintio, cuando habla de que la santifica, salvación para siempre. Sí, pero todavía no he llegado a lo que tengo que ser por medio de la palabra en la santificación progresiva. En ese periodo que ha sido metido de tiempo, en la eternidad no hay tiempo, no hay envejecimiento. En nuestra dimensión, en esto que estamos, lo que nos sostiene es la palabra. Lo que nos saca adelante es la palabra. Lo que nos da la victoria es la palabra. Lo que nos da los logros, éxitos, etcétera, es la palabra. Lo que nos da la solución para todo aquí es la palabra. Entonces necesitamos la palabra para que nosotros estemos siendo restaurados. Por eso, bendito aquel que entiende este misterio, que aunque esté en caos, aunque esté en vacuidad, aunque esté en desorden, si está el Espíritu, hay palabra. Entonces va a haber restauración. Si no, pues ¿cuántos de los que estamos aquí podemos dar fe de que esa es una verdad? Él me ha restaurado, Él me está restaurando, Él me va a restaurar cuando yo estoy en una posición correcta y que no he caído. Sé que Él me va a restaurar. ¿Qué es lo que menciona David? ¿Qué es lo que menciona Pablo? Es increíble y es maravilloso. Entonces va a través de un proceso de preparación moral y espiritual. Similar, ¿a qué lo podemos comparar? Mire, vamos a irnos al libro de Esther. Libro de Esther. Capítulo 2. Aquí vamos a ver como figura ese que es a través de un proceso de preparación moral y espiritual. ¿Ya lo tiene? Esther capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Después de Nehemías, Esther. Dice así, capítulo 2, versículo número 12. Y vamos a leer hasta el 16. Dice así: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, usted ya sabe lo que estamos leyendo. Estamos hablando de la vida de Esther, de una mujer que fue apartada, sometida, preparada para que el rey escogiera de entre todas las mujeres que habían sido preparadas para que fuera la reina sustituta de Basti. Ok, hoy ya puedo leer. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, oiga, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, 12 meses estamos en el gobierno de Dios. Solo en el gobierno de Dios podemos estar siendo preparados. Ese proceso de santificación por la palabra, ese lavamiento por la palabra, solamente y solamente es en el reino de Dios. Ahora, oiga lo que dice. Después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas,
no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Aquí Hegai es figura del Espíritu Santo. El Espíritu, del agua y del Espíritu. La palabra y la guianza. Si no es así, no podemos entrar al reino de Dios. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, hasta que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Aquí vemos un proceso para que fuera presentada ante el rey y que fuera agradable ante sus ojos. Nosotros, por Cristo, es que somos aceptos ante el Señor, ante el Padre. ¿Comprende? Nosotros hoy no nos parecemos. Nosotros somos aceptados porque cuando el Padre se inclina hacia la tierra, al verme a mí, ve a su Hijo en mí. Pero literalmente no lo soy. Pero sí la formación que me están dando por el lavamiento de la palabra, esa santidad progresiva en mí, cada vez está haciendo en mí ese Cristo que debe estar un día perfecto en mí. De lo contrario, no puedo entrar yo al reino. Espero que me dé a entender. Entonces, el proceso de santificación es llevado a cabo por el lavamiento del agua por la palabra. En términos sencillos, esto significa que las vidas de los creyentes son purificadas al oír las palabras de Cristo y obedecerlas. Dice la Escritura que Esther no hacía absolutamente nada de lo que ella quería, sino de lo que le recomendaba a Hegai. ¡Qué difícil! Porque cuántas veces oímos la palabra y no hacemos lo que la palabra dice. Entonces, ¿cómo nos va? Y aparte de mal, nuestra transformación se detiene. Diferimos esa imagen que debemos de tener. Yo sé, hermano, es bien complicado, oigan, quiero decirle algo. Por eso, los que, no sé cómo decirlo, que a veces se oye mal, pero se ve feo, pero quiero decirle algo, los que podemos de alguna manera entender esta verdad y sabemos cómo es nuestra naturaleza, sabemos que es difícil para el creyente poder someterse y cumplir conforme a la palabra, porque hay una naturaleza, que quiero llegar a esa simiente, hay una naturaleza que es el principal estorbo. Y esto es, si en aquellos que amamos la palabra, esto es tremendamente difícil, el obedecer, el ser guiados, el dejarnos que nos unjan con óleos, con afeites, que nos preparen, que nos quiten la cutícula y que no nos dejamos porque duele. Estoy hablando de una forma física para que usted comprenda lo espiritual. Tenemos que entender a los creyentes como nosotros, de que, hermano, sí, es cierto, usted está débil, es que usted está anémico, sí, hermano, es que usted ha dejado de ejercitar, sí, hermano, es que usted no ha cumplido, es que usted no ha renunciado, y como todos estamos en el mismo perol, no nos podemos aptar de nadie. Por eso usted y yo debemos de ser misericordiosos
Porque si usted cree y yo creo que somos perfectos, estamos bien equivocados. Entonces, cuando ve usted que el otro cangrejo se quiere salir, ¿para dónde va, Lencho? Dígale. Porque todos estamos en lo mismo. Todos estamos en restauración. Y a los que más se nos nota que estamos restaurados, somos verdaderamente los menos restaurados. Para que el que se gloríe en el Señor. Yo pensé que me la había agarrado. La cita bíblica. Así Jesús le dijo algo muy lindo a sus discípulos. Vayamos a Juan capítulo 15. Ahora usted me va a entender por qué tengo razón cuando le he dicho, usted que no se congrega, ni siquiera se preocupa por oír las enseñanzas de su iglesia. Porque oiga, quiero decirle algo, la enseñanza que es para usted, y usted que me está viendo por esa cámara, la enseñanza que es para usted es por medio del lugar donde Dios lo ha puesto. Porque si yo estoy en una carrera profesional, estoy en la universidad y estoy sacando cualquier carrera X, la estoy sacando, y yo digo, bueno, pero no alcanzo a llegar. No estoy diciendo de que usted no puede ir a otra iglesia cercana, no me malentienda, porque hay iglesias que son de las nuestras en su camino. No estoy hablando de eso, sino que imagínense, digo yo estoy estudiando esta carrera, pero no voy a alcanzar a llegar, el tráfico, salí tarde, etcétera. No, yo voy a ir a esta universidad, mire, ¿dónde están dando la clase de tal carrera? Y me voy a meter ahí a dar vía, voy a ir. ¿Me comprende lo que le acabo de decir? 15 y versículo 3. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero en las que no les he hablado no están limpios. La palabra que has recibido te limpia. ¿Comprende eso? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Y algo tremendo, que vinculó la santificación con la palabra en su oración de intercesión sumo sacerdotal. Vea lo que dice en el capítulo 17. Capítulo 17. Ahí siempre en Juan. Versículo número 17. Oiga, qué tremendo. Santifícalos en tu verdad. Oiga, tu palabra es verdad. Y si lo comparamos con lo que ya vimos de Efesios 5, 26 y 27. Mire qué cosa más tremenda. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, así como la sangre de Cristo nos purifica de una vez por todas de la culpa y pena del pecado, esta es la salvación. Si no tengo salvación, no entro a ese proceso de lavamiento. Si no tengo salvación, no entro a ese proceso de purificación. Amén. Esta palabra nos enseña que la iglesia está siendo bañada en el presente, pero no con agua literal, sino con el agente purificador que es la palabra de Dios. Ahora, vayamos a 1 Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1. Nunca es suficiente una hora para poder avanzar. Yo sé que se puede enseñar en una hora, pero cuando uno quiere dejar las cosas lo más claramente posible es difícil. 1 Pedro, capítulo 1.
A ver qué comprende usted con esto. Oiga lo que dice el versículo 23. Dice, siendo renacidos, o sea, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, imagínense qué tremendo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es la incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece, oiga, para siempre. Significa que dice Pedro que el nuevo nacimiento tiene lugar por medio de la palabra de Dios. Si no naces del agua, Pedro dice, el nacimiento se da por medio de la palabra. Porque ¿qué es lo que nos hace salvos? ¿Qué es lo que nos lleva a la salvación? Si usted nota, hablando del agua del bautismo, no encaja aquí, no que no encaja, no es. ¿Por qué? Porque si usted nota que para poder entrar al tabernáculo de Moisés se tenía que entrar por la puerta y la puerta es Cristo, y después se pasaba al altar del holocausto, que es el sacrificio, la muerte de Cristo, y hasta después se pasaba al lavacro. Amén. Entonces, en 1 de Pedro encontramos que él lleva a sus lectores de vuelta a su nuevo nacimiento, y esta vez a la simiente de aquel nacimiento que es la palabra de Dios. Repito, él los lleva de nuevo al nuevo nacimiento, y esta vez a la simiente de aquel nacimiento. Oiga, a la simiente de aquel nacimiento, hablando del nuevo nacimiento, que es la palabra de Dios. ¿De qué simiente eres nacido? De la palabra de Dios. Ya lo vamos a tratar de aclarar un poquito. Vea eso en relación al capítulo 2. Veamos las exhortaciones. Se basan sobre esto mismo. Mire el capítulo 2, ahí en 1 de Pedro. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El 2. Oiga, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire, en la simiente humana, cuando da a luz, cuando hay nacimiento, el niño tiene que amamantarse. En la simiente espiritual es de una forma similar a la natural. Por eso dice Pedro, ustedes que han nacido de esa simiente, que es por la palabra, esa simiente incorruptible, ustedes deben de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga, qué importante, no adulterada. ¿Qué pasa si la leche espiritual la adulteran? No crezco, no me desarrollo, no me formo. Qué importante realmente es esto que el apóstol está mencionando. Quiero tocar dos cositas más antes de terminar. El nuevo nacimiento no es producido por simiente corruptible, es decir, no del mismo modo que el nacimiento natural. No es lo mismo, es totalmente diferente. La vida humana es traída al ser por medio de una simiente que ha de obedecer a las leyes físicas del deterioro y de la muerte. Te es necesario nacer de nuevo, porque solo has nacido de una forma natural, y esta forma natural te hace que te sometas a la ley física del deterioro y de la muerte de tu ser. Es temporal. Aunque hablamos que hay una parte espiritual que se condena eternamente. Por eso es necesario que nazcas de nuevo. La vida física producida tiene la misma calidad que la simiente de la que brotó. También es de carácter temporal.
Le voy a repetir, la vida física producida por la misma, de esta simiente corruptible estoy hablando, tiene la misma calidad que la simiente de la que brotó. ¿Comprende? Si usted siembra un limón, la semilla, perdón, de un limón, ¿qué le va a dar? Limones. Y si la semilla es de limón, significa que es de un fruto ácido. Entonces, ¿qué espera usted de esa semilla que va a germinar y producir limones? Entonces, si tú mueres con esa naturaleza corruptible, eso te elimina. Por eso es necesario que tengas una nueva naturaleza. El nuevo nacimiento es producido por medio de la palabra de Dios. Al oír los hombres o leer la palabra, quedan convictos de sus pecados, convictos de que Cristo es el único y suficiente Salvador. Y esto es lo que los puede a ellos llevar a convertirse a Dios. No hay un 100% de seguridad que el que oye la palabra se va a salvar, pero hay un gran porcentaje de posibilidad de aquel que oye la palabra se convierta. ¿Por qué? Porque la única forma de poderse salvar es oyendo la palabra, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aunque no hay una seguridad de que todo el que la oye se va a convertir. Por eso nosotros debemos de orar para que nuestros seres amados se conviertan, para que nuestros seres amados puedan ser impactados por medio de la palabra, porque es lo único que les puede salvar. En el nuevo nacimiento humano, la simiente que produce un niño contiene en forma germinal todos los rasgos del niño. Lo que el niño llegará a ser está determinado por la simiente. Si usted engendra o usted concibe a un hijo y lo da a luz, ¿qué le va a pasar a ese hijo o a esa hija? Lo mismo que a usted. Va a salir con la desgracia de que se va a parecer a usted. Y aparte de ello, va a morir igual que usted. Va a cometer errores igual que usted. Se va a deformar igual que usted. Me estoy incluyendo ahí. Yo no estoy exento de eso. Sencillo. Por eso, en forma de broma, hemos dicho a veces esta verdad. ¿Quieres tú saber cómo va a ser tu esposa cuando sea anciana? Solo ve a tu suegra. ¿Quieres ver cómo va a ser tu esposo cuando sea un viejo? Solo ve a tu suegro. Lo hemos dicho en broma, pero es una verdad. Para nuestros presentes propósitos, es suficiente con ver que así como la simiente es perecedera, así lo es la vida humana que resulta de ella. Ahora, ¿cómo es esta simiente humana? Yo no voy a poder avanzar más porque el tiempo se me acabó. Solo leamos la última cita bíblica. Ahí en 1 Pedro, capítulo 1 y versículo número 24. ¿Ya lo tiene? Dice así: porque toda carne, la humana, la raza, la simiente humana, todo hombre, toda mujer, dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, la belleza, la hermosura del hombre y de la mujer, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Imagínense qué tremendo. Yo le metí ahí algo como que es paráfrasis, pero no, lo voy a leer como está ahí literalmente, como usted lo leyó. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hermana Noemí, ¿verdad que usted hace 30 años no era así como está hoy? ¿Verdad que usted ya puede decir, han pasado los años por mí? Y de igual manera le puedo decir yo, viera qué chulo era yo. Ay, solo me pregunta, ¿y qué te pasó? Me dice. Si eras como la flor, eras como la hierba. Por eso es necesario nacer de nuevo.
Por eso cuando llegue el fin de esta simiente viene de espermas y óvulos. Y el destino es de igual de la simiente donde broté o de donde brotó. Entonces, qué bendición es cuando llegamos a este punto y decimos, Señor, tú eres mi Padre. Es increíble, pero no sé cuántos pueden tener ese privilegio. Y ese privilegio se llega a entender por amar la palabra. Me comprometo que el próximo jueves les sigo con esto porque todavía no hemos llegado a ciertas cosas que son muy, muy importantes, como entender lo que el Señor le dijo a Nicodemo. ¿Ves el viento? No sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es el nacido de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Hay tantas cosas que son necesarias saberlas. Señor, nos trae fortaleza y esperanza a nuestra vida porque muchos nos sentimos como cuando la tierra estaba vacía y desordenada, pero tu espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y qué bendición es, Señor, que tenemos una nueva simiente, especialmente para aquellos que ya recorrimos más de la mitad de la vida. Tenemos una esperanza maravillosa y preciosa, Señor, que hace que nuestra vida, aún aquí, se vuelva diferente. Señor, gracias por tu palabra. Señor, nunca terminaremos de aprender de ella. Tienes tantas cosas que revelarnos. Tenemos tantas cosas que aprender para que no perezcamos como tu pueblo pereció por falta del conocimiento. Señor, gracias. Llévanos con tu bendición, especialmente aquellos que hemos podido ver el privilegio que hemos tenido de escudriñar un poco tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, tú